Muchas veces se ha dicho que los novelistas, que la literatura, son realmente los verdaderos relatores de la historia. Por eso le pedí a Federico Andajasi que viniera así al final de este programa, que bueno, recordamos a Eva Perón en un nuevo aniversario, un poco cómo es la mirada de un novelista sobre una historia tan increíble, ¿no? Bueno, es que Evita en realidad protagonizó una novela. Claro. Son esas vidas de carácter tan épico, tan novelesco, tan sacado de la ficción, que es increíble que eso haya sido una vida y no una biografía, ¿no? Porque realmente tiene todos los componentes de una épica. Desde el nacimiento, a ver, cumple con todas las normativas de esos relatos épicos del héroe clásico que viene de una cuna súper humilde. Recordemos que ella nace en Los Toldos. Tampoco se sabe muy bien en qué año. Estos datos difusos también son propios de los relatos novelescos. Algunos dicen que nació en el 19, otros en el 22. Algunos dicen que nació en Junín, otros en Los Toldos. Todo indica que nació en Los Toldos. Es una familia muy pobre, una familia muy numerosa. Su madre era soltera y ella era hija de un estanciero de la zona, Sí. Duarte, y en realidad no era el apellido de ella porque nunca la reconoció. Y Evita, en realidad, ella se apropiaba de las cosas, ¿no? Y se apropió de ese apellido Duarte. Sí. Y bueno, hay algo que a ella la marcó muchísimo, y fue cuando muere su padre, que nunca la reconoció. Ella va con sus hermanos al velorio, y la familia de él los echa. Ese fue el momento terrible. más humillante en la vida de Evita, que creo que la marcó definitivamente, porque claro, ese pequeño capítulo condensaba varias cosas. En principio, el rechazo de un apellido, el rechazo de la familia de ese padre, el rechazo de una clase social, porque eran de una clase Claro. social superior y ella venía de... Entonces, me parece que ese episodio marcó definitivamente la vida de Evita. Entonces, ya desde su juventud tuvo esta cosa épica de los héroes de novela. Pero además, hay un dato que en general la gente desconoce. Se supone que Evita hizo un proceso, digamos, desde ese momento hacia la política, y que ella, antes de su relación con Perón, no había tenido, digamos, ninguna cercanía con la política. Y esto no es así, porque de hecho su primer noviecito, siendo ella muy joven, un tal Damián Gómez, era un anarquista que Mira. ella lo conoció. No sabía. Sí, él estaba dando un discurso sobre un vagón en un tren, le estaba hablando a los ferroviarios, y ella se cautivó con esa imagen de ese muchachito hablándole a la gente. Y su primera, por supuesto no fue una militancia ni mucho menos, pero sus primeros pasos en el conocimiento de la política tuvo que ver con este joven anarquista, y ella ya desde entonces sintió esta atracción por los más Por eso te débiles. llama la atención, digamos, el paso de una mujer tan significativa como Evita y tan cautivante también, ¿no? El paso de Perón a Isabel, que en realidad es muy mediocre, ¿no? Fíjate, llama la atención, incluso en un material que tenemos grabado en Puerta de Hierro, Perón, cuando habla de Evita, se exalta. Y Isabel, y bueno, es como que no existe, ¿no? Es un enigma, es un enigma. Es un enigma. Evita, y Perón siempre lo supo, fue de una personalidad avasalladora. Ella, es más, cuando ella lo conoce a Perón ahí en el Luna Park, esa misma noche se van juntos, en el 44, se van juntos del Luna Park, y yo no sé si esa noche o algunos días después, Perón la lleva a su casa. Y cuando ella entra a la casa se encuentra con una mina. Estaba viviendo con una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, pero le decían la piraña, tampoco sé por qué motivo. Y ella la echa, le dice: te doy 5 minutos para que te vayas de esta casa. Ella, como se apropió de su apellido, se apropió también, digamos, de ese lugar de mujer de Perón. Y sí, si uno compara, digamos, este contraste de Evita con Isabel, es increíble, Es porque increíble. realmente a Evita no la manejaba nadie, ¿eh? Además, Solo Perón. claro, y justamente, mira, tenemos el material de archivo en donde cuando Perón habla de ella, y Isabel está ahí como acurrucada, agazapada,
te das cuenta del abismo que hay entre las dos, fíjate. En toda la acción político-social, yo tuve quizá el mejor ministro sin cartera, que fue Eva Perón. Ella fue la propulsora y la promotora, diremos así, de todo el sector social. Influyó mucho en la previsión social y en la preparación de toda la legislación de previsión social. De ahí nació una red inmensa de servicios en los hogares, escuelas, de la ciudad infantil, en la ciudad estudiantil, que cubría algunos sectores de necesidad que la previsión social ni las leyes de la nación la cubrían, como los hogares de tránsito para la desocupación, la creación de toda una organización para los casos de desastres, y de todo eso cubierto por la Fundación fue obra exclusiva de Eva Perón. Como fue obra exclusiva de Eva Perón los derechos de la mujer, que fuimos uno de los primeros países que dimos realmente a la mujer los mismos derechos civiles y políticos que a los hombres. Eso hizo que en el panorama representativo de nuestras legislaturas, etcétera, estuviera dignamente representada la mujer argentina, con todo lo que ello presupone de ventaja, dada la sensibilidad de la mujer y los sectores de la comunidad que la mujer preocupa y que la mujer defiende. Sin duda, el peronismo no hubiera sido el mismo sin Eva Perón. Ella puso la cuota de amor y fanatismo que necesitan las grandes causas. Mientras yo ponía los ladrillos, construía la casa grande que nos iba a cobijar a todos, ella abrigaba a los que estaban afuera, para que no se murieran de frío esperando para entrar. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. Y en este tramo de la película de Solanas, de Pino Solanas y de Getino, que muy amablemente nos hizo llegar, uno ve en lo que dice Perón, ¿no es cierto?, la enorme diferencia. No, pero es impresionante, es un documento impresionante, porque claro, por una parte, objetivamente, la figura de Eva Perón era imposible, digamos, de que quedara a la sombra, incluso el propio Perón. Pero Isabel, ¿no? Estaba ahí, al lado de Perón, escuchando todo lo que dice de Eva. Y eso sucede porque Evita alcanzó una estatura, bueno, nunca fue canonizada en los hechos, pero sí, realmente, digo, esta Santa Evita de la que habla Tomás Eloy Martínez, fue canonizada por el pueblo, la verdad. Entonces él está hablando, no está hablando de su exmujer, él está hablando de una santa. Está en otra dimensión, Ahora, paradójicamente, fíjate vos, que es cierto que es muy superior la figura de Eva y tal, pero no olvidemos que Isabel llegó a ser presidente de la República. Sí, Es decir, llegó a ocupar un cargo muchísimo más alto que el de la propia Eva Perón. Que pobre Evita, en el fondo, el ejército lo obliga a renunciar, que es lo que nos mostraron antes en imágenes, ¿no? Claro. La hacen renunciar, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, dice algo muy interesante ahí Perón. Ella es la que le presta al peronismo toda esa iconografía. Yo creo que Evita y Perón son herederos de un primer arquetipo, digamos, de matrimonio en el poder, que fue el de Rosas con Encarnación Ezcurra. Si uno no entiende cómo funcionaron Rosas con Encarnación Ezcurra, no entiende cómo funcionaron Perón y Evita, y Perón supo ver en esa figura de Rosas con Encarnación
que se podía, digamos, construir más que un proyecto político, digamos, un mito político a partir de esta iconografía. Lo que fabrica Eva Perón es una iconografía. Esta Santa Evita es lo que permite, lo que dice Perón, este fanatismo, porque además él usa la palabra sin ningún tipo de tapuja ni ningún pudor. Dice, ella fue la que consiguió que los adherentes se conviertan en fanáticos, con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque también tuvo su lado. A ver, yo entiendo que Evita es un personaje, una persona entrañable, que es muy difícil no emocionarse cuando uno escucha sus discursos. Pero también hay que ver el otro lado. Y también hay que ver, como decía Miguel Bonazo, que también fue parte de un proceso y de un gobierno con aristas sumamente autoritarias. Sí, absolutamente autoritarias. Entonces, sí. Mira, y en relación con las mujeres, es cierto que ella es la que introduce los derechos femeninos, el voto, etc. Pero sí. hay un hecho que a mí me es completamente familiar y que me resulta increíble. Vos sabés que mi abuelita, que era una señora judía, que tenía alguna, ni siquiera una militancia política, iba a unos grupos de lectura con otras señoras judías, y ella terminó presa en la época de Perón. Y quien promovía también esas persecuciones también era Evita. Sí. Victorio Campo también estuvo presa. Claro, Sí. Victorio Campo, la madre de Borges también sí. estuvo presa. Entonces, tampoco hay que olvidar, digamos, esa otra parte. Pero bueno, volviendo a este contraste tan grande entre Evita e Isabel, también uno se pregunta, yo creo que Perón no hacía nada sin algún cálculo, sin algún cálculo. Incluso me parece que también su matrimonio con Evita surgió también de un cálculo, además del amor genuino que se profesaban. Nunca terminé de entender cuál fue ese cálculo con Isabel, su matrimonio con Isabel. Y mucho más, bueno, cuando muere Perón y uno ve cómo se convirtió en un títere de López Rega, es realmente extraño. Sí, un triste cierre de historia. Bueno, Sí. Federico Andajasi, muchas gracias. Y bueno, esta es parte de nuestra historia. Creo que nos deja pensando. No te lo olvides nunca.